Bienvenidos amigos, somos de Sigma. Nos gusta el diseño, hacemos diseño, pensamos en el diseño. Buenos días, estamos en nuestra cita semanal, hoy día adelantada, así que tenemos bonus porque nos van a ver hoy miércoles y el viernes en nuestro horario habitual. Por ahí dicen que de lo bueno nos dan siempre más. Hoy en nuestro programa el programa tiene un sabor cítrico hoy día. Pues tenemos invitado a nuestro colega, amigo, profesor, nueva adquisición del Departamento de Diseño, el profesor Juan Pablo Parra, quien nos viene a hablar de, yo sé que a él no le gusta el nombre, pero la industria naranja. Pero no es que no me guste, pero digamos que tengo algunas reservas frente al tema. Entonces lo llamamos mejor industrias creativas. O economía creativa. O economía creativa, ¿cierto? Que es como más integrador. Sí, me parece mucho más amplio el tema. Buenos días, Eliana. Buenos días, Felipe. ¿Cómo les fue la semana pasada? Bien. Desempeñamos bien, a pesar de no estar con el profesor y ser como nuestra primera vez en radio solos. Yo sí percibí que Eliana estaba un poco temblorosa al principio. Ay, sí. Manejar el programa no es como cosa fácil, pero bueno, hice lo que se pudo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el programa, como siempre. Dejemos a Eliana que haga la introducción de lo que vamos a hacer hoy. Claro que sí, entonces vamos a hablar entonces sobre lo que es las industrias culturales y creativas, la economía creativa. Ya le vamos a ir diciendo como los nombres más adecuados al tema. Vamos a empezar entonces con la frase del día, que es acerca de la creatividad. Esta frase la dice Scott Adams, que es un dibujante y un licenciado en ciencias económicas, y él nos dice que la creatividad es permitirse cometer errores, y el diseño es saber con cuáles te quedas, ¿cierto? Es como tener como todo ese proceso para saber qué ideas te sirven, y según unas bases fundamentarlas para hacer un diseño o un proyecto. Entonces, empecemos con el profe. Él es gestor cultural de la Universidad Nacional de Manizales. También tiene una maestría en administración de negocios y, como mencionaba Miguel, entonces es como nuevo profesor ocasional de acá de nuestro departamento de diseño y está relacionado con todo lo que tiene que ver la línea de industrias culturales y creativas, que siempre es larga, son 5 asignaturas que nos brindan a nosotros, a los estudiantes, para que conozcamos del tema, aprendamos a formular proyectos y aprendamos a ver cómo está moviéndose la industria alrededor de nuestra profesión. Bienvenido, profe. Bueno, muchas gracias por invitarme y a todos los oyentes por estar escuchando esta entrevista que vamos a tener hoy. Quiero recordarles, hago un pequeño... recuerden, chicos, que nos pueden formular preguntas, ¿cierto, Felipe? Se pueden comunicar con nosotros. Sí, a través de la página. Yo solo estoy mirando acá y leyendo todo lo que están escribiendo, o me escriben a mí los que ya me conocen, o alguno de nosotros, y yo procedo a dar la pregunta. Vale, muy bien, Eliana. Listo, entonces, profe, empecemos contigo. Defínenos, para los que no saben todavía, qué son las industrias culturales y creativas, a qué van dirigidas específicamente. Bueno, digamos que entrar a definir industrias culturales y creativas tiene cierta complejidad, porque digamos que hay que hacer un rastreo histórico de los orígenes del término y cómo llegó a consolidarse como industrias creativas. Digamos que el concepto de industrias creativas deriva de otro concepto que se llama industria cultural, que es mucho más antiguo y que surge en el campo de la filosofía y la sociología alemana, específicamente en la escuela de Frankfurt, de orientación marxista. 2 filósofos pertenecientes a esa escuela, que son Theodor Adorno y Max Horkheimer, fundamentaron el concepto de industria cultural desde una visión muy negativa de lo que está sucediendo con la cultura en ese momento. Es decir, la cultura como un discurso que sustenta las nuevas formas de capitalismo.
Entonces, digamos que el origen de la industria cultural es un origen un poco negativo. Con el tiempo se fue transformando un poco el concepto. Digamos que las nuevas visiones de la industria cultural eran un poco más positivas porque apuntaban más al desarrollo de las naciones. El término industria creativa nace en Australia más o menos empezando los 90 y es apropiado fuertemente en el Reino Unido a finales de los 90, con el triunfo del Partido Laborista. El Partido Laborista entra al poder en el Reino Unido y viene con ellos un elemento de apropiación del concepto de industria creativa, con el cual empiezan a hacer una serie de trabajos muy interesantes. Lo primero que hacen es caracterizar el sector de la industria creativa. Entonces, lo que empiezan es a definir, bueno, cuáles son estas áreas o estos sectores que hacen parte de esta industria, cuáles definimos. Entonces empiezan a delimitar el concepto y se dan cuenta que la industria creativa es toda aquella que está ligado a procesos donde hay una transformación de una idea concreta en un producto cultural o un producto creativo ligado también de alguna forma a lo cultural. Entonces, por un lado, incluyen a las industrias culturales como tal, que son las artes tradicionales, artes visuales, artes escénicas, cine, fotografía, bueno, si me escapara alguna, y empiezan a incluir otras que tienen que ver con la creatividad, que no son propiamente artes, pero que de alguna forma tienen un valor simbólico asociado muy, muy fuerte. Una pregunta, Juan Pablo. No es gratuito, creo yo, no es gratuito que sea Europa la que haya acogido como con mayor ahínco el tema de las industrias creativas, ¿cierto? Y el Reino Unido en específico. O sea, no era posible que eso sucediera, por ejemplo, en Francia. Porque Francia, digamos, los modelos políticos de Francia son muy diferentes a los modelos políticos del Reino Unido. Es decir, Francia es un país mucho más proteccionista, una fuerza mucho más del Estado, y evidentemente fomenta mucho más la subvención pública a sectores como las artes y el sector creativo. El Reino Unido está un poco más orientado al tema del desarrollo empresarial. Claro. Por eso, y sin embargo también creo yo que hay un enfoque social, cultural, desde el punto de vista inclusivo. O sea, no hacia las personas con limitaciones en su movilidad, sino a las personas en peligro de exclusión y minorías étnicas, raciales, porque es un problema en realidad el tema de la inmigración hacia Inglaterra y Francia. Entonces ellos en la política han entendido que las industrias creativas pueden estar dando cobertura a ciertos sectores socialmente en peligro de estar generando, ¿cierto?, conflictos. Sí, bueno, yo creo que ese tipo de problemas son estructurales de un país. Evidentemente, no es que en el discurso de las industrias creativas o la economía creativa esté explícito el tema de vamos a coger ciertas poblaciones que están en peligro de discriminación, pero sí que evidentemente es algo tácito, no únicamente en el sector de la economía creativa, sino en todos los sectores, que evidentemente el desarrollo tiene que pasar por la inclusión de las clases menos favorecidas o los sectores menos favorecidos. Ahora bien, hay un tema que está asociado con el patrimonio cultural, sea mueble o inmueble, sea tangible o no intangible, que evidentemente está relacionado con esas poblaciones que están en cierto riesgo, porque evidentemente las poblaciones que están en riesgo son un patrimonio que está en peligro, ¿cierto? Y en ese sentido el patrimonio que está en peligro necesita una serie de acciones o estrategias para que haya una protección fuerte en este sentido. Ahora bien, ¿por qué el patrimonio hace parte del sector creativo? Básicamente por su efecto multiplicador, es decir, muchos, digamos, de los consumidores de turismo, servicios de turismo, hacen este consumo a partir del patrimonio de Totalmente. De una región, ¿cierto? Claro, y efectivamente eso forma parte de estrategias de fondo, ¿cierto? Estrategias de gobierno, de proyección, no solo social, sino económica y cultural. O sea, no solo social, cultural, sino económica, sí, de forma estratégica, ¿no? Digamos que en temas de patrimonio también desde el punto de vista más amplio de lo que significa patrimonio, está presente la economía creativa. O sea, me parece a mí que no sé ustedes chicos qué piensan, pero me parece a mí que es un segmento que ofrece muchas posibilidades para el quehacer del diseñador industrial, para darle un enfoque, ¿no?
Sí, digamos que en ese sentido, no sé si me adelanto a alguna pregunta que ya esté por ahí como formulada, porque se preguntarán, bueno, ¿y por qué es que están ahí sectores tan diversos, cierto? Por un lado están artes escénicas, pero también se habla de diseño, ¿cierto? Como que muchas cuestiones pues son muy diferentes. Primero que todo hay, digamos, formas de entenderlo desde su cadena de valor, es decir, hay una cadena de valor muy específica de cada sector que se asemeja en términos de cómo se entrega, bueno, se genera un producto o servicio y cómo se entrega al consumidor. Pero ahora bien, yo siempre lo he planteado, el diseño además es, digamos, un área muy transversal, ¿cierto? Digamos que incluso puede ser unificador, porque el diseño pasa por todo, ¿cierto? Y todos incluyen el diseño, no solamente en las industrias creativas, ¿cierto? Porque, digamos, industria mucho más tradicional también está... Y yo creo que usted ha dado en el clavo, profe, porque es que el diseño, como no es una ciencia exacta, ¿cierto? Juega con la emoción y la percepción. Desde la emoción y desde la percepción estarían ahí juntos, ¿ya? Sí. Entonces, digamos que ahí está como la clave de cómo yo puedo llegar a intervenir desde mi dominio disciplinar a través de esa línea de profundización. Y eso es lo que ha interpretado la facultad en Ingeniería y Tecnología en Diseño Industrial aquí en nuestra universidad, porque ha entendido que esa línea, ese campo, está realmente todavía muchas cosas por hacer. Sí. Exactamente, profe. Ahí yo te quería preguntar, ¿cómo estamos en este tema en Latinoamérica y en Colombia? Porque, por ejemplo, los indicadores nos dicen que en Colombia estas industrias representan el 3.3% del Producto Interno Bruto y que genera aproximadamente 1.1 millones de puestos de trabajo y exporta al año 4.268 millones de dólares, según el Ministerio pues, de las TIC. Entonces, como a pesar de que viene esa idea pues de lejos de Europa, ¿cómo la hemos adaptado aquí? ¿Cómo se han empezado a desarrollar o a crear esas industrias acá para llegar a tener como esos indicadores? Bueno, digamos que en Latinoamérica, Colombia ha sido uno de los países mucho más juiciosos en ese sentido. Nos faltan muchas cosas por hacer, evidentemente, y digamos el campo está muy abierto a proyectos futuros. Pero siempre hay un interés en el sentido de formular, por ejemplo, una política pública que fundamente el sector de las industrias culturales, porque inicialmente se empezó hablando de eso. Entonces, digamos que desde el Ministerio de Cultura hay una serie de políticas públicas que lo que han hecho es fortalecer a varios de los sectores de la economía creativa, ¿cierto? Entonces, la ley del cine permitió, por ejemplo, que se fortaleciera el sector y que la productividad en cine aumentara. Ley de espectáculos públicos. Para cada uno de los sectores prioritarios ha habido como una serie de políticas públicas que han intentado, han estado orientadas a fortalecer este elemento. Ahora bien, digamos que por la cantidad de sectores que hay en la economía creativa, hay una desarticulación un poco grande en términos de dispersión de sectores. Es decir, por ejemplo, al Ministerio de Cultura no le interesa formular políticas para el diseño industrial, ¿cierto? Entonces ya el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y lo que hace es apropiarse de la política de diseño industrial y ellos trabajan en ese sentido. Entonces lo que hay que mirar es, por ejemplo, en qué lugares están todos los escenarios de política pública para poder hacer un panorama más o menos amplio de cómo está estructurado el sector. Y en ese sentido poder observar cuáles son las falencias que tenemos. Para eso hay unos recursos metodológicos bastante interesantes que lo que hacen es permitir saber o caracterizar cómo es que están las industrias creativas en el país. Y por eso han hecho una serie de cosas que se llaman los mapeos de industrias culturales y creativas. Podría decir, Juan Pablo, que hay un amplio margen de informalidad en el tema todavía. Sí, entonces yo para allá, como para ir organizando cosas. Primero, problemas que tiene todavía el sector. Informalidad muy amplia, muy grande, ¿cierto? Informalidad también asociada al tema de derechos de propiedad, derechos de autor también, porque hay mucha piratería todavía. Y en los impuestos.
los impuestos, ¿cierto? Muchas, digamos, por ejemplo, para artistas visuales el tema de los impuestos es un tema que les pega muy duro y que es una cosa que todavía se tiene que ir como gestionando. ¿Qué otros problemas tiene el sector? Digamos que en algunos casos también los pocos beneficios que tiene trabajar en ese sentido, es decir, digamos, hay una serie de costos asociados que son costos altos y los márgenes de rentabilidad son todavía muy bajos para ciertas expresiones. Entonces, digamos que mirar las industrias creativas también implica mirar cada uno de los casos en específico para ver cuáles son los que están siendo prioritarios estratégicos. Por ejemplo, Medellín es indudable que ha tenido una orientación en los últimos años hacia el cine, ¿cierto? Y ahí tiene una ley propia para el cine y ha estructurado todo un sector en torno al cine y digamos que ha empezado como a trabajar en ese sentido. Vamos a hacer un paréntesis. Yo creo que Felipe tiene algo que contarnos. Hablando de cine. No, y pues antes de hablar de cine, hay dos preguntas que nos hace la profesora Vivian y Mauricio. Tan lindo. Y nos dicen no que... un saludo para ellos. Y de Juan somos tus fans, Vivi y Mauro. Entonces el profesor Mauricio pregunta, ¿cómo el diseño se puede articular como industria creativa en el desarrollo social del país? Esa tarea la hicimos ahora en la mañana. Y Vivian pregunta, ¿cuál es el top 3 de temáticas en industrias creativas donde los estudiantes podrían tener participación? Entonces voy a comentar algo antes de que las respondas. Me dieron el corazón. Me dieron duro. Para que las vayas pensando. Y hablando, como estaban hablando del cine, les quería como contar de un evento que se realiza a una hora aquí de Medellín, que es el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, que también tienen la organización de cine, la organización del Festival de Cine, que incluye también pues, funciones en Medellín durante todo el año. Entonces, este festival se desarrolla en la época de diciembre y reúne, por ejemplo, el año pasado convocó 11.710 espectadores en las películas. El tema del año pasado fue la comedia y este año todavía está como en incógnito cuál va a ser. Entonces, una industria que convoca cada año demasiadas personas en un pueblo que digamos a veces se conoció como el pueblo de fiestas, pero ya lo están enfocando mucho en toda esta cultura y ha sido como algo duro sostenerlo, porque pues sostener una industria de esas para personas que simplemente vayan a ver gratis cine, que todo el pueblo se pueda conectar, personas del pueblo que no pueden ver cine en Medellín o allá que no hay cine como tal, y pueden ver películas, pueden ir, compartir un rato, culturizarse un poco y ver qué mueve todo eso. Y es una industria que le aporta demasiada economía al pueblo. Yo soy de allá y soy como, doy fe de que esa semana o esos días que se presenta este festival es de gran sector, pues, restaurantes, los hoteles, todo el pueblo como tal se promociona, él solo con su cultura, con su patrimonio, con toda su historia, y todos invitados a este evento. Ya saben, vamos para Santa Fe, Pipe nos recibe en la casa. Ahí miramos cómo nos metemos, pero hace calorcito en Santa Fe, ¿no? 39 grados más o menos. Agendemos. 39 a 40 en la sombrita. Me disculpan que estaba aquí enrollado compartiendo el link de nuestro programa hoy, pero fíjate que ahora que la profesora Villana hace la pregunta, efectivamente, qué importante es que nosotros desde este espacio podamos brindarle a nuestros oyentes, a los participantes de este programa, pues que en primera medida somos los mismos, los estudiantes de diseño del ITM, pues esos puntos de anclaje, ¿cierto? Donde llega, yo me puedo pegar de aquí para orientar un desarrollo, porque realmente esa es como la perspectiva del diseño. Ya llega un momento en que se satura la disciplina genérica, ¿cierto, profesor? Y tenemos que buscar los nichos. Sí, vamos a ver si podemos responder adecuadamente las preguntas que se plantearon.
lo que vos decís es fundamental y yo creo que es parte de lo que pregunta Mauricio en la primera pregunta que hizo. Porque creo que es un tema complejo. Digamos que uno ve que hay una política pública que incluye el diseño como parte de la economía creativa y las industrias creativas. Se podría pensar de alguna forma que a veces es como la topa tolondra, porque digamos que no hay todavía, o por lo menos no he sido testigo de un proceso, digamos, de formulación en términos de investigación y formulación teórica, de cómo es que algunos de los sectores se están incluyendo en la economía creativa. Entonces, digamos que es un campo por explotar. Yo siempre he sido partícipe, y no solo en este caso, sino en muchos casos, de que siempre hay que formular unos criterios de demarcación claros para poder saber qué pertenece a algo y qué no pertenece, ¿cierto? Me parece fundamental para no pensarse en un todo vale, ¿cierto? Me parece pues una perspectiva muy poco facilista y digamos poco académica, ¿cierto? Entonces yo creo que en ese sentido es preciso plantear desde la investigación cuáles serían, por ejemplo, esos criterios de demarcación fundamentales para poder decir, bueno, esta parte de nuestra disciplina es la que corresponde a la industria creativa y esta parte evidentemente pues poco tiene que ver, ¿cierto? Pensando también en que hay personas que ni les interesará el tema ni estarán encaminados por ese lado, ¿cierto? Ahora bien, pensando un poco acá en términos ya especulativos, uno diría, bueno, lo que conversábamos hoy, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la identidad ligada al diseño también es un tema que puede cruzar por el tema de las industrias creativas. El tema artesanía, el diseño artesano. Porque yo, francamente, digo, pues por la experiencia que he tenido últimamente, me doy cuenta que el tema artesano o la artesanía se está volviendo como el monopolio de unos grupos, 2 o 3. Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia, la Corporación Mundial de la Mujer tiene una iniciativa interesante. Pero no es que sea malo, está bien, pero realmente hasta qué punto yo estoy generando ese impacto social que es el que nos interesa, ¿cierto? Como nos decía la profesora Erika en programas pasados, busquemos la problemática y atendámosla desde la perspectiva creativa, en este caso. Habría que revisar, por ejemplo, qué es lo que hacen, bueno, o cuáles son los resultados de algunas de las propuestas de artesanías de Colombia, que lo que hace es como estructurar el sector y, digamos, plantear un marco común. Todo el tema de los talleres de investigación y innovación, y desarrollo que hacen en las regiones. Sí, a ver cómo está funcionando el tema y si evidentemente está impactando al sector artesanal como tal. Yo creo que una de las cosas más complejas del sector artesanal es evidentemente su carácter de ruralidad y, digamos, la dificultad que plantea en algunos momentos. La falta de estructura, ¿no? ¿Cierto? Llegar al consumidor, porque digamos que hay un tema de logística que hay que resolver ahí, ¿cierto? Hay lugares que están muy alejados y que evidentemente llevarlos al punto como tal es complicado, es complejo. Entonces, a veces hay temas que se pierden, que se van perdiendo ahí. Bueno, profe, pero ya, digamos, hemos identificado que ahí hay una posibilidad. Sí. Nos pidieron 3, nos faltan 2. Nos faltan 2, bueno. Pensemos en otro. El tema del cine. El otro tema es la transversalidad, ¿cierto? Okay. Digamos, ya no pensarse en sector de diseño como tal, sino cómo es que el aporte que tiene el diseño a cada uno de estos sectores es importante. Básicamente, por ejemplo, me enteré de un caso que sucedió hace un par de años en Bogotá, donde se planteaban unas rutas de diseño. En esas rutas de diseño lo que hacían era tejer canales contextuales con otros sectores de la economía creativa en Bogotá. Entonces, un caso específico fue como unos estudiantes de diseño hicieron un aporte desde su disciplina a un trabajo escénico del teatro, no me acuerdo si es el Teatro Libre en Bogotá, ¿cierto? No me acuerdo la obra. Y evidentemente estaba delimitado por temas como el atrezo, como la utilería, como el vestuario, la escenografía, la iluminación, ¿cierto? La tramoya. Tramoya también. Ese tipo de cosas que podrían ser impactados directamente desde la disciplina del diseño. Y yo creo que en ese orden de ideas estaría el teatro como ópera prima del tema
escénico, ¿cierto? El arte escénico, pero el cine también, aunque en el cine ya hay muchos más avances, desarrollos, yo creo que ahí también estaría... Digamos que en términos organizativos, por ejemplo, el cine tiene algo, o el cine, digamos, mucho más estructurado, y es desde la función de dirección, una parte que es la dirección de arte. Y la dirección de arte lo que hace es elegir una serie de estrategias y acciones que están comandadas por alguien en específico. Entonces, en la dirección de arte está diseño de vestuario, ¿cierto? En la dirección de arte está diseño de iluminación. Diseño de iluminación cuando es necesario. Está todo el tema de la parte espacial, ¿cierto? Ese tipo de cosas que, bueno, y dirección de fotografía, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí también se pueden ir como articulando cosas. Además, porque incluye profesionales del área directamente en eso. Que digamos, ese es otro de los enfoques transversales donde el diseñador también puede estar involucrado desde el enfoque interdisciplinar. No solamente el encargado directo, sino el miembro de un equipo interdisciplinar que puede estar manejando un montaje de estos que es mucho más complejo. También se me ocurría, ¿sabe qué? El tema de la animación, ¿no? Sí. El tema de la animación creo que tiene mucho de dónde echar mano. Claro. Entonces, la animación... No solamente digital, sino esta animación que son los muñequitos. El stop motion. El stop motion. El stop motion, que me parece supremamente... Sí, es un trabajo bastante complejo, de tiempo, de cuidado. Digamos que es una manifestación muy bonita que hoy en día todavía se conserva. Digamos, hay un director checo que se llama Janes Van Meyer que hace todo su cine en stop motion y que es interesante de ver. Interesante. Bueno, falta creo que otra, pero entonces... Bueno, vamos a darle un chance al profesor. Vamos a pasar a la sección de noticias, eventos. Sí, el evento. Ya que estamos hablando, ahorita mencionamos el tema de las artesanías, el evento que les traíamos era Expartesano La Memoria 2018, ¿cierto? Él se va a desarrollar en finales de junio, del 29 al 8 de julio. Eso va a ser en Plaza Mayor, ¿cierto? Va a estar toda esta semana como toda esta muestra del patrimonio cultural que se refleja en la artesanía, específicamente acá en nuestra región antioqueña. Expartesano ya es más que todo de la región antioqueña. Y es como una de las principales plataformas de comercializar la artesanía que tenemos acá en el país. Entonces, es un encuentro cultural y también aparte pues de la región antioqueña confluyen otras regiones invitadas. Y específicamente el tema de este año es la memoria, ¿cierto? Recordar como todo ese patrimonio cultural que tenemos en el país y poder darlo a conocer por medio de la artesanía. Entonces, ellos para los participantes cerraron ahorita convocatoria el 23 de febrero, pero para nosotros que vamos como visitantes, como personas naturales normales, ahí les queda la invitación para que estén pendientes todavía no han salido las boletas, pero para que estén pendientes de los precios y de conseguirlas para poder asistir a este evento que nos muestra muchas cosas bonitas de nuestro país. Muy interesante. Y bueno, hablando de memorias, yo les quería contar sobre el Grafitour, que es un proyecto que hay en la Comuna 3, una de las comunas más que tuvo más violencia. Lo conocían, profe. He escuchado algo de eso, me gustaría conocer más, a ver qué... Pues el Grafitour nace como una propuesta de Casa Colacho, a través de como en protesta artística de todo lo que sucedió en la Comuna 13. Entonces, ellos dicen, voy a citar esta frase que dicen: ese es un recorrido político, histórico y estético por las calles de la Comuna 13. No ocultamos absolutamente nada de lo que aquí ha pasado, pero le damos fuerza a las cosas interesantes, bonitas y positivas que ocurren, porque estamos buscando una transformación. Si yo busco transformación y me quedo toda la vida hablando de violencia, no transformo. Entonces ellos les quieren dar esa otra mirada a lo que fue la Comuna 13 y a lo que es la Comuna 13 en realidad, que no es violencia solamente, sino que hay arte, y el arte ha transformado este lugar desde el hip hop, los grafitis, el baile. Entonces ese grupo de personas se reúnen a transformar y a mostrarle a la gente
que en la Comuna 13 ellos tienen esta propuesta y por lo general los que más van son extranjeros. Atrae mucho los extranjeros pues porque sabemos que tristemente nos conocen es como por la violencia. Ellos quieren ir a ver estos lugares, cuál es el cambio que han tenido. Entonces le dan como todo el recorrido, están todos de lunes a domingo con la invitación para uno ir de 9 a 11 de la mañana. Incluso en Casa Colacho tienen como reunión de marcas. Marcas les han pedido como que quieren estar allá en esa casa y venden como una casa multimarcas, que es algo que se está viviendo mucho en Medellín. Algo más que dicen ellos es, desde niños nos decían que no habláramos porque las paredes tienen oídos, y lo que pasa hoy en la Comuna 3 es que las paredes han escuchado tanto que hoy están contando todo a través del arte. Lo dice Ciro, el guía del Casa Colacho. Entonces todo un recorrido, son 2 horas, 3 horas, conociendo el barrio, y hay unos murales demasiado impactantes y bonitos, y la otra mirada del barrio. Entonces, invitados, eso es como una de las propuestas que tiene Casa Colacho, que es algo demasiado grande. Esto surgió tras de toda esa violencia y que mataran 2 integrantes del grupo. Entonces, ellos aprovecharon todo este boom de las operaciones que hubo en esa comuna, que hubieran demasiados muertos y toda la cosa, y quisieron crear todos esos proyectos para aprovechar como la tranquilidad que ya se vive ahora y darle esa otra mirada. Felipe, obviamente esto lo vamos a compartir en nuestra página, ¿cierto? Aprovechemos para que Eliana recuerde las redes sociales, los puntos de contacto, y para que pues vayamos ubicándonos en las redes. Claro que sí, recuerden que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, aparecemos como de Sigma ITM. Ahí estaremos posteando entonces todos los eventos, los proyectos que les estamos contando en este momento, para que puedan profundizar más y para que nos puedan dejar sus comentarios y cositas que les gustaría saber o que nosotros habláramos durante el programa. Y bueno, tenemos nuestra página web que ya ha crecido un poquito más, ya no da vergüenza mostrarla. Se llama www.desigmaitm.com. Quería decirles, chicos, hablando del tema de Grafitour, ahora recuerdo que la DW o DW, el canal alemán, la Deutsche Welle, tiene un serial documental que empieza en este mes de abril sobre la transformación de ciudades en una época determinada que ha marcado la historia del desarrollo de estas ciudades. Dentro de esas ciudades está Medellín. Y el documental lo hacen desde los ojos de una persona joven. Y lo van a mostrar. Entonces es muy interesante que estemos pendientes de los documentales de la Deutsche Welle, porque nos van a pasar así muy de cerca. Hay que estar pendiente porque la televisión y la radio también son industrias que hacen parte de las industrias creativas. Y de hecho, en las mediciones más actuales, que es una medición mundial que se hizo en el 2015, la televisión sigue siendo el peso pesado en este sector. Profe, ¿y la radio? Claro. Somos de los países más radiofónicos en el mundo, junto con España. El índice de personas que escucha radio en Colombia no lo tienen otros países. La gente se despierta con la radio, se acuesta con la radio y se trasnocha con la radio, ¿no? Entonces van a ver partidos al estadio con la radio al lado. Exactamente. Y por ejemplo, fíjate, mi mamá me enseñó a escuchar Caracol toda la vida, ¿no? La luciérnaga, cuando se iba la luz. Ay, cómo se crean esas conexiones. Y hablando de conexiones, quería decirles que precisamente desde esta perspectiva en la que estamos nosotros, somos diseñadores y estamos haciendo radio y nos gusta o no. Claro que sí, nos gusta. Chévere. Yo quiero decir también que dentro del tema de las industrias creativas, que es como tan amplio, habrán cosas que no están definidas, como tratamos de hacerlo aquí, ¿cierto? De enfocarnos por un camino u otro derrotero proyectual, pero digo yo que en virtud de ese amplio panorama del diseñador, desde su percepción, desde el tema emocional, desde el tema creativo, seguramente en muchos
campos a veces inesperados, insospechados, tendrán cabida, como lo que estamos haciendo nosotros hoy, radio. Sí, lo que decía, yo creo que también es importante generar procesos de conocimiento, generar conocimiento en ese sentido para poder también ir como trazando rutas de acción. Es decir, porque evidentemente el campo todavía de investigación en el tema ha sido muy limitado. Te digo, o sea, ha sido más interés de la política pública que de la academia hasta ahora. Entonces es importante que desde la academia empecemos como a generar cosas. Yo tengo una pregunta, es más que todo de por qué fallan los emprendedores, ¿cierto? Esto me salió de que estaba leyendo como esas estadísticas de que únicamente sobrevive el 55% de las empresas creadas el primer año después de su creación. En el segundo año queda el 41% de los emprendimientos. Al tercer año solo sobrevive el 31%. Y llegado el cuarto año queda el 23% de esos emprendimientos que se quedaron. Entonces, no sé, ¿qué crees tú qué está pasando en Colombia para que los emprendedores se quemen, se les caigan las empresas? Bueno, primero que todo hay que pensar que es juicioso hacer un análisis de los casos particulares, ¿cierto? Es decir, habrá muchas razones, múltiples razones, pero uno podría pensar en algunas genéricas, ¿cierto? Exacto. Primero que todo, una dinámica propia del mercado, ¿cierto? Un sistema capitalista generalmente lo que hace es dejar que entren algunos competidores y otros que mueran en el intento. De alguna forma un poco salvaje el concepto, pero sí, así es la cuestión. En ese sentido, digamos que lo que hace nuestra economía capitalista es poner como filtro unas barreras de entrada al mercado en que se piensa competir. Esas barreras de entrada tienen que ver, por ejemplo, con capacidad, ¿cierto? Con recursos, con conocimientos, con cuestiones organizacionales, con la capacidad de poder integrarse con proveedores y con distribuidores. Y digamos que esas barreras, pues evidentemente lo que hacen es una especie como de selección natural de quienes entran y quienes no. Quién no. Digamos, es un poco triste realmente, pero digamos que un mercado también con mucha competencia evidentemente va a ser un mercado más complicado. Eso por un lado. Por otro lado, pues a mí no me gusta pensar las cosas en términos de gurú de la motivación, porque me parece que son un poco rigurosas, pero digamos que sí hay factores también asociados al tema de la personalidad y un tema también neurológico que tiene que ver con la capacidad de la individual para poder afrontar ese tipo de cosas. La tolerancia al fracaso. Sí, exactamente. Porque evidentemente un proceso de emprendimiento generalmente no tiene inmediatamente resultados ni beneficios, ¿cierto? Sí. Salvo en algunas ocasiones, como empresas muy flexibles que no tienen que invertir mucho en capital inicial, en capital de funcionamiento, y que por lo tanto pueden escalar muy rápidamente, ¿cierto? Más que todo empresas ligadas a las tecnologías de la información. Pero yo también creo que el emprendimiento a veces, hablando de no volvernos gurús y motivadores, coaches, que odio la palabrita, pero hay coach para todo ya. Coach ontológico. No, certifícate como coach. Y ¿será que la certificación me va a dar a mí la actitud que requiero? Pero quería decir también que efectivamente en el tema de emprendimiento hay algo que es como la mentalidad convencional al afrontar el problema pues de la organización, de la estructura, del negocio, porque a veces es mejor de a poquito, ¿no? Y hay muchos canales hoy día alternativos para empezar y trasegar desde lo informal a lo formal. Tal vez la gente debería dividir en etapas mucho más manejables, asumibles, su proceso de emprendimiento. Así no se tarden los 2 años que dice el libro para llegar a un punto de equilibrio. Puede ser que se tarde más. Sí. Podría ser, no sé. Sí, tienes razón. Pero digamos que quiero terminar de complementar como la pregunta que me hicieron, porque digamos que también hay otras cosas ahí. Que un tercer factor que también es importante mencionar, y es
que todavía hay temas que hay que arreglarse en términos de la estructura nacional orientada a la economía creativa, ¿cierto? Digamos que muchos emprendedores no logran llegar al éxito, evidentemente, porque no hay un sistema de apoyo todavía muy fuerte. Es decir, porque en Colombia no hay todavía industria del cine? Pues evidentemente porque no están las condiciones en términos de ecosistema para poder crear industria del cine. Y difícilmente se puede lograr, ¿cierto? Es que industrias del cine hay muy pocas. Está Hollywood. De resto son, digamos, cinematografías nacionales que muchas veces dependen también de recursos del Estado, ¿cierto? Y mientras haya dependencia de recursos del Estado en alto grado, pues desarrollar industria es complicado, ¿cierto? Bueno, depende también de los gobiernos, ¿no, profe? Porque yo he visto muchos... Digo yo, dependencia en términos de subvenciones y de financiación. Pero también, digo yo, depende de que sea un gobierno que apoye. Por ejemplo, yo he visto mucho cine sueco de muy alta calidad, cine finlandés. Sí, no, acá, o sea, yo acá no estoy poniendo en cuestión la calidad de... ¿Cierto? Ya el discurso sobre los contenidos y sobre... No, pero digo yo, en virtud del apoyo, se puede hacer unos buenos productos, porque allí, aunque no haya una industria reconocida, sí se ve que hay un buen apoyo del Estado a estas productoras. Aquí no hay. Sí, evidentemente. No, y el apoyo acá ha aumentado, ¿cierto? Y por ejemplo, en Francia el cine, o sea, la producción es altísima, pero también hay un apoyo del Estado fuerte. O sea, en términos de industria, digamos, donde haya unas productoras grandes que estén, digamos, articulando todo el sector, son muy pocas, ¿cierto? A eso me refiero. Y eso pues es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si el Estado tiene la capacidad para poder asumir esas subvenciones o a través, digamos, de otro tipo de compañías, pues también va a ser importante, como en Argentina, pues que la producción de cine es bastante alta. Eso por ese lado, no sé. Bueno, Felipe, vamos a ir finalizando. Vamos a darle campo al profesor de que vaya elucubrando esa conclusión final. Mientras tanto, tú nos cuentas. Hernán, nuestro querido compañero Hernán, mandó varias preguntas. Voy a hacer una que se debatió en la clase pasada el jueves, que es muy interesante, que es ¿qué tan difícil es cobrar una experiencia o un servicio en relación al diseño? ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué tan difícil es? Cobrar una experiencia o un servicio en relación al diseño y cómo hacerlo. Wow, bueno. La pregunta más difícil para el final. Digamos que para cobrar o para asignar un precio a un servicio o a un bien, existen varios factores que tienen que tenerse en cuenta. Vámonos a los sectores tradicionales de la economía, ¿cierto? Entonces, los costos de producción, los costos fijos asociados, bueno, generalmente costos de producción más que todo, gastos también de ventas se asumen en ese sentido, calidad de producto cuando la hay, ¿cierto? Factores diferenciales, cuando son productos no de consumo, sino productos que van mucho más ligados a satisfacer necesidades más personales. Otros factores, digamos, ligados al estatus también, ¿cierto? Y en ese sentido sí que ya se puede hablar de industrias creativas. Muchas veces muchos productos creativos que tienen un alto valor están ligados también a cierto estatus. Entonces, por ejemplo, comprarse un Picasso tiene un valor simbólico, pero también un valor de estatus, por ejemplo, ¿cierto? Y quien lo vaya a comprar sabe que tiene que pagar y ejercer un tipo de poder, ¿cierto? Es también una demostración como de poder económico. Bueno, pero entonces vuelvo a esos factores básicos. Costos, factores diferenciales en el producto, en el servicio, precios del mercado, también, ¿cierto? Los competidores, cómo están cobrando. En ese sentido, yo también puedo, digamos, formular un precio. Porque si son productos, digamos, en un mercado donde hay una competencia muy perfecta, hay muchos competidores, mal haría yo en fijar unos precios muy altos o muy bajos, en relación a esos otros competidores, ¿cierto? Digamos que la sensibilidad a la percepción sobre ese precio es altísima y la gente va a decir, no, pues obviamente yo no voy a comprar eso. Entonces, digamos que hay que pensar en fijar precios un poco también con relación a la competencia.
No, digamos que hay muchas formas de fijar precios, y en el sector creativo, digamos que aún es mucho más complicado, como veíamos, ¿cierto? Sí. Habría muchos factores para pensarse, como es, por ejemplo, cómo el servicio puede prestarse de diferente forma y cómo esa forma diversa puede cambiar el precio, ¿cierto? O dependiendo del público, la audiencia a la que me estoy orientando, cómo el precio va a variar, ¿cierto? Entonces se ven los casos, por ejemplo, de que si voy a una obra de teatro, bueno, en las obras de teatro podemos pensar en dos tipos de clientes. Unos clientes adultos que trabajan y que pueden pagar cierto valor, y pensar no en términos filantrópicos, sino para abarcar más clientes, y también para exhibir la obra, de cómo, por ejemplo, cierto tipo de comunidades les puedo bajar los precios para poder abarcar ese. Entonces, por eso también hay precios para estudiante, hay precios de época. Bueno, profe, pero no nos vamos a adelantar la clase de gestión, ¿cierto? Yo la estoy viendo. ¿Alguna otra pregunta, Felipe? Hay varias, nuestro compañero hizo varias. Una que dice es: ¿qué tan importante es el fenómeno a las industrias culturales y creativas? Es lo que hemos venido como hablando un poco. ¿Por qué el fenómeno es importante en este momento? Sí, pues. Digamos, socialmente. Sí. Bueno, digamos que Colombia, por eso mismo lo he dicho, ya ha trabajado una política pública orientada al sector. Hay unos que vienen hablando de economía naranja, que digamos que es válido, ¿cierto? Yo hablo de economía creativa, pero de economía naranja también está en el discurso y mucha gente lo habla, y evidentemente hay una ley de economía naranja que es como la que está en el tintero en este momento. Digamos que están apostando desde el punto de vista de articulación institucional. Entonces, por ejemplo, en Medellín, el ITM también se ha sumado en ese sentido, y está pensando cosas en términos de industrias creativas. De hecho, la facultad está muy interesada en ese sentido. Se vienen cosas también importantes para ir como metiéndose en el tema. Hay como un proyecto ahí que se está haciendo. Hay un proyecto que está gestando y esperamos consolidarlo bien. Medellín tiene su nuevo emprendimiento. El nuevo emprendimiento está orientado básicamente a las industrias creativas, que lo tiene el Ministerio de Cultura. Lo que hace es articular agentes del sector para plantear el desarrollo de estos subsectores. Bueno, profe. Entonces, digamos que hay una política pública que está interesada en que se fomente esto. Y vamos a continuar, Felipe, con Le voy a descansito al profesor y les voy a contar algo que ahora es como una aplicación en tema del turismo, como de los viajes, que a muchos nos gusta viajar. A esa sección le tengo el nombre, la vamos a llamar Huevorama. ¿De acuerdo? Huevorama, sí. Muy bien. Bueno, entonces hay una escala de medición muy seria que se llama Huevometrics. ¿No? Podemos tener nuestro Huevorama. Listo. Bueno, entonces esa es como esa industria del turismo que está moviendo mucho en todos los países. Esa aplicación se llama Booking.com. No sé si lo han escuchado, lo han usado. Sí. Nació en 1996 en Ámsterdam y cuenta con más de 15,000 trabajadores en 198 oficinas de 70 países en todo el mundo. Entonces, una aplicación usada demasiado, y yo que la he usado es muy cómoda y muy confiable a la hora de viajar. Para los que estén empezando a viajar en Semana Santa, si alguno de nosotros va a ir. Yo viajo en Semana Santa e hice reserva a través de Booking. Y eso. Sí, pues utilizar una plataforma como tan sencilla para la industria del turismo me parece una genialidad. Nosotros que teníamos que ir a Bogotá, hicimos como todo el check-in ahí súper fácil, te consiguen el hotel y es de uno. Entonces, muy recomendada. Y muy buenos precios. Sí. Y te generan ya la reserva y todo, entonces es lo interesante. Aunque realmente está siendo criticada, hace unos meses vi, porque resulta ser que Booking de alguna manera está alentando el tema del turismo, o sea, el tema del hospedaje no formal, no legal. Pero no es Booking, creo que es otra. Este es uno. En Booking está uno porque hay hoteles que figuran acá
que no tienen registro. Que no tienen registro, entonces Okay. se presta para vainas que no son buenas. Pero luego está el Airbnb, que ese sí que es informal desde su concepción. ¿Qué más, Felipe? No, por ahora, contarles sobre esto. Vi muchas propuestas de booking de hostales, que ahora está como muy de auge el hostal artístico. Entonces se prestan como una conexión intercultural, ir a hospedarte y conocer demasiadas culturas. ¿Y eso está por Booking? Sí, pues en Booking hay Hostal varios artístico. hostales, incluso hay Casas uno. naturales. Sí, Ah, qué bueno. en Guatapé hay uno. Porque que yo mi estuve. experiencia con los hostales no es buena para nada. Parece que cuando uno ya va creciendo, cuando uno ya tiene cierta edad, uno ya para hostales Quiere no está. comodidad, Sí. ya que cuento de hamaca ni nada de eso. Esos hostales donde se acuestan 2 y amanecen 5. ¡Ay, qué susto! Hostales que alquilan hamacas y todas las cosas. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que ya vamos a ir finalizando. Vamos a darle el espacio al profesor. Quisiera, como siempre que lo hacemos, que él nos brinde su conclusión. También nosotros, si tienen algún aporte ya a manera pues, de cierre y de que tratemos de sintetizar pues, el aporte de nuestro programa hoy día. No, pues digamos que la conclusión vendría siendo despertar como el interés en este tipo de temas. Es decir, evidentemente a veces puedes, para algunas personas, pensarse muy forzadamente, bueno, esto cuento de qué viene. Evidentemente también tiene que ver con factores de divulgación y esperemos que la divulgación de esos temas cada vez sea más amplia para que la gente vaya pensando un poco que esto es un tema importante, que es fundamental, y que evidentemente no es un tema de un cumplimiento de unas agendas académicas, por decirlo así, sino que está apostando también a generar desarrollo y generar un sector económico y generar emprendimiento en ese sentido. Y que evidentemente sentirse o ser parte de la economía creativa implica tener un conocimiento bastante amplio del tema, que además todavía está por descubrir, ¿cierto? Y por eso sigo haciendo hincapié o énfasis en generar conocimiento para esto, para... Yo tenía una pregunta o una aclaración. ¿Por qué no economía naranja? No, pues no, como en tu perspectiva. No es que me moleste como si el concepto, ni que me parezca infantil. Que le caiga mal, No, lo que pasa es que, a ver, hay un concepto que es economía creativa que tiene mucho más bagaje, es mucho más amplio y me parece que en términos de formalización y de economía del lenguaje, por decirlo así, me parece que es interesante apostar por un concepto unificado, ¿cierto? Es que empiezan a surgir una serie de conceptos que van agregando cosas que finalmente van a lo mismo y pues no me parece pues que sea como pragmático el tema. De eso me percaté yo la primera vez que escuché el término y busqué por qué naranja y aparecían un montón de cosas, incluso que es que desde la cultura india el naranja significaba el abdomen del chakra que era el creativo, que yo no sé qué, y yo un montón de cosas. Bueno, es un montón de cosas que uno... Ustedes saben que estamos en el país donde el eufemismo es un rey, ¿no? Bueno, no sé, muchachos, si tenemos algo más para aportar. No, yo quisiera darle un saludo a Jennifer Gutiérrez Duque, que nos está viendo, que nos mandaron como que un saludo especial para ella y a los que nos estén escuchando en este momento. Bueno, vamos a darle las gracias al profesor Mauricio Mesa, a la profesora Vivian que nos acompañó. Muchas gracias por participar en las preguntas. Que le disparó directo al corazón al profesor Juan Pablo. Gracias, Hernán. ¿Tiene alguna otra pregunta? Por favor, remítela a la oficina. Vamos a agradecerle a David, que hoy nos acompañó. Estamos fuera del horario habitual, pero siempre hay espacio para estas buenas iniciativas. Y Liana, no sé, ¿qué más quieres decir? ¿Qué más nos queda por ahí? Entonces, ya quedamos bien con el tema. Invitarlos de nuevo a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como de Sigma ITM, y a nuestra página que también la estaremos posteando para que puedan ver todos los programas que hemos desarrollado. Y en las redes vamos a estar posteando entonces todo lo que le hemos comentado hoy para que profundice. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo y escuchando. Bye bye. Muchas gracias.